La función que tiene este complejo es capta 4 electrones de las 4 moléculas de citocromo C, oxidándolos y se transfiere oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Entonces, capta 4 electrones de moléculas de citocromo C, los oxida y transfiere al oxígeno para producir las moléculas, 2 moléculas de agua. Utiliza 2 protones de la matriz mitocondrial para reducir el oxígeno a agua. Trasloca 2 protones al espacio intermembranoso. Los protones acumulados en el espacio intermembranoso crean un gradiente de concentración para iniciar entonces el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan los 4 protones que transmite el complejo 1, los 4 del complejo 3 y los protones de este cuarto complejo? El único que no transmite o no da protones al espacio intermembranoso es el complejo 2. Entonces, estos protones acumulados en el espacio intermembranoso crean un gradiente de concentración para iniciar el proceso de la fosforilación oxidativa. El NAD concentra 10 protones en el espacio intermembranoso por las reducciones que va haciendo en el proceso de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. El FAD concentra 6 protones en el espacio intermembranoso. Cada uno de ellos, después del proceso que pasa por la ATPasa, entonces va a generar las moléculas de ATP. La secuencia, aquí observamos la secuencia de la cadena transportadora de electrones, mostrando los puntos de entrada de los equivalentes reductores hasta su reacción final con el oxígeno, que se reducirá a agua. Figúrese el complejo 2, succinato deshidrogenasa, que no participa en el bombeo de protones. El único que nos va a dar protones al espacio intermembranoso es el complejo 2 de la succinato deshidrogenasa. Aquí tenemos la membrana mitocondrial interna, la membrana mitocondrial externa y el espacio intermembranoso. El complejo 1 o la NAD deshidrogenasa, que aporta 4 protones al espacio intermembranoso. La succinato deshidrogenasa no aporta ningún protón al espacio intermembranoso. El complejo 3, que es la citocromo C reductasa, 4 protones. Y la citocromo C oxidasa, 2 protones. Aquí observamos la secuencia de lo que hemos hablado anteriormente. El flujo de electrones y protones a través de la cadena respiratoria, esta es otra forma de verlo. Como el NAD se reduce, aporta los 4 protones al espacio intermembranoso, pasa al complejo 2, la succinato deshidrogenasa, que solo le aporta, transforma el ubiquinol en ubiquinona. De allí pasa al complejo 3, aporta 4 protones al espacio intermembrana, y el complejo 4, 2 protones al espacio intermembrana, y complementa la molécula para formar el agua. Vamos ahora a trasladarnos o hablar de la fosforilación oxidativa. ¿Okay? Combinamos cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa, que es el proceso siguiente, es la síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP, gracias a la energía producida por el paso de protones a favor de gradiente a través de una ATP sintasa. La ATP sintasa en su regreso a la matriz mitocondrial, de donde habían sido bombeados aprovechando los electrones que se habían obtenido oxidando moléculas orgánicas. Recuerden de todos los protones que se fueron liberando o produciendo en la cadena respiratoria. Bueno,
¿Para qué son esos protones de cada complejo? El aporte de cada complejo para, a través de la acción de la ATP sintasa, que es la enzima que está en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se forme ATP a partir del ADP, aprovechando esa energía que dan esos protones de las oxidaciones de la cadena respiratoria. La fosforilación oxidativa entonces es el proceso de síntesis de ATP ejecutado por la enzima ATP sintasa. Esta enzima usa la energía almacenada en un gradiente de protones, fuerza protón motriz, a través de la membrana para formar ATP a partir de ADP y del fosfato inorgánico. Este es un proceso endergónico. La cadena respiratoria es un proceso exergónico. Revisen esos términos que ya lo hablamos en clases anteriores. Cada vez que ustedes se les olvide o para poder entender, tienen que revisar los conceptos básicos. ¿Okay? Energía que se conserva por bombeo de protones al espacio intermembranal, gradiente electrónico, fuerza protón motriz. Está el ADP más el piruvato, se forma la molécula de ATP a través o gracias a los gradientes de los protones que están en el espacio intermembrana. La fosforilación oxidativa entonces se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial. En la membrana interna mitocondrial, que es donde existen los transportadores específicos y aloja a los componentes de la cadena respiratoria, incluyendo la ATP sintasa, que es la enzima encargada de transformar el ADP en ATP gracias a la energía de los protones en el espacio intermembrana. Recordemos entonces que la membrana externa es permeable a moléculas pequeñas e iones, y en la matriz mitocondrial es donde están contenidos los complejos de la piruvato deshidrogenasa, las enzimas del ciclo de Krebs y de otras rutas como la beta-oxidación de ácidos grasos y oxidación de aminoácidos. Vamos a hablar aquí de la teoría quimiosmótica. Esta teoría o hipótesis la propuso Peter Michel en 1961. ¿Qué dice esta teoría? Que la mayor parte de la síntesis de ATP en la respiración celular viene de un gradiente electroquímico existente en la membrana interna mitocondrial y el espacio intermembrana de la mitocondria. Esto mediante el uso de la energía del NAD y del FAD, como hemos venido viendo a lo largo del tema, que se han formado por la ruptura de moléculas ricas en energía como la glucosa. O sea, todo esto lo genera la glucosa. Las concentraciones de protones crean una fuerza protón motriz responsable de la formación de ATP a partir de ADP y piruvato. Y así se genera la molécula de ATP. Cada molécula de FAD o NAD aportan a través de los protones que son liberados al espacio intermembrana, que luego se formen y se sintetice la molécula de ATP, que es la que necesitamos para la energía. La ATP sintasa, otras denominaciones que tiene, F1-ATP, es una enzima situada en la membrana interna mitocondrial encargada de la síntesis del ATP y está compuesta por dos partes principales. La primera parte, que es la cabeza o unidad F1, y la otra parte, que es la unidad F2 o motor. La cabeza o unidad F1, esta que está aquí, sobresale a la síntesis, sobresale a la matriz, cataliza la síntesis, que es fuertemente endergónica, de ATP a partir de piruvato y adenosina fosfato en presencia de un gradiente de protones. Y la unidad F
cero o motor, que está aquí, embebida en la membrana mitocondrial interna, es el motor impulsado por protones. Provoca la rotación de la subunidad Y dentro de la subunidad F1, dando lugar a la síntesis del ATP. Aquí observamos esta inversa, un error allí de transcripción, pero esta explicación corresponde a F1, que es la cabeza, y viceversa. Hago la acotación. ¿Okay? Entonces, en la fosforilación oxidativa es importante que veamos este balance energético, que es lo que resulta del final de estos procesos de cadenas respiratorias de fosforilación oxidativa y de obviamente de todas las anteriores, el ciclo de Krebs, en la glucólisis y de la glucólisis. En la glucólisis, aquí están las tres etapas: glucólisis, ácido pirúvico acetil-CoA y el ciclo de Krebs. Cada una de ellas va a generar moléculas de ATP o GTP que van a ser reducidas a NAD y FAD, y los ATP que aportan en su totalidad después de hacer la sumatoria, ¿ok? Entonces, la fosforilación oxidativa, después de la fosforilación oxidativa, se aportan 36 ATPs después de la glucólisis, ácido pirúvico acetil-CoA y el ciclo de Krebs. La conversión que se hace aquí, que es en la cadena respiratoria, el FAD aporta 2 moléculas de ATP y el NAD 3 moléculas de ATP. Y en un GTP, que también aporta, es igual a un ATP. Entonces, después de este proceso se forman 6 ATP. La reacción general de la respiración aeróbica da un total entre 36, aproximadamente 36 ATP es lo que se forma con una molécula de glucosa. Al finalizar todo el proceso tendremos que un NAD equivale a 3 ATP, un FAD equivale a 2 ATP y un GTP equivale a un ATP. Este es el resultado después de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. En cuanto a la inhibición, si se inhibe la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa, en el complejo 1 se usan, estos complejos van a ser clave al momento de colocar tratamiento, medicamentos para tratar ciertas patologías o enfermedades. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Se inhiben que estos complejos, se trabaja el medicamento o el fármaco, inhibe el complejo para que no se produzca, no se sigan produciendo las reacciones. Por lo menos en el complejo 1 actúan los barbitúricos, la rotenona. En el complejo 2 es inhibido por la malonato y el oxaloacetato. El complejo 3, los fármacos o compuestos inhibidores, tenemos a la antimicina A, al dimercaprol. En el complejo 4, el monóxido de carbono, el cianuro. En la fosforilación oxidativa es inhibida por el atractilóxico, que inhibe la fosforilación oxidativa mediante la inhibición del transportador de ADP hacia adentro de la mitocondria y de ATP hacia afuera de dicha. Debemos aprender algo nuevo para seguir en nuestro proceso de evolución. Pero gracias por su atención. Espero que haya sido de su entendimiento, me haya hecho explicar. Cualquier duda, bueno, por el foro presenten sus preguntas y a la medida del tiempo y de las preguntas por la secuencia se irán dando las respuestas.